Si el terror y el cinismo tuvieran un hijo feo, se llamaría Stephen King y sería igual de agrio que el que tenemos. El segundo escritor con mayores ingresos en sus obras en toda la historia, como no puede ser de otra forma, tiene una gran variedad de historias, villanos y monstruos. Para esta lista estamos contemplando adaptaciones de las obras de Stephen King a la gran pantalla, en formato de largometrajes, haciendo un viaje a clásicos no solo de la literatura, sino del cine de terror y fantasía. ¡Los mataré a todos! No sin antes sacar nuestra licencia de spoiler y avisados están. Número 10. El Resplandor. Stanley Kubrick. Sacándonos cobardemente del debate y la guerra fría entre Kubrick y King, dejamos en 10ª posición a uno de los clásicos más grandes del horror, que con argumentos estaría entre los primeros lugares en cualquier lista de terror en general. Pero debido a este conflicto en el que el propio King casi que ni siquiera la reconoce como una adaptación a su obra, hoy en día y tras la partida del maestro Kubrick, King ha cambiado un poco su perspectiva, comparándola con un Cadillac sin motor. Hermosa a la vista, pero sin el desarrollo en sus personajes de la obra original. El Resplandor tiene un motor simple pero efectivo. La familia Torrance mudándose a un viejo hotel repleto de fantasmas. Kubrick enfocó la perspectiva a los fantasmas internos de la familia, cosa que a muchos les pareció excelente, incluso mejor que la perspectiva de King. Pero déjanos tu opinión entre estos dos maestros, ¿qué visión prefieres? Número 9. Cementerio de mascotas. Mary Lambert. Un clásico de culto de terror del que sus efectos prácticos en algunas escenas se puede decir que no envejecieron muy bien, pero en otras intensifican el terror y nos hacen preguntarnos cómo nos dejaban ver esto de niños. A diferencia del puesto anterior, esta cinta tiene literalmente la bendición del escritor, haciendo un cameo en forma del pastor del pueblo. Pet Sematary tiene como premisa algo tan humano y con lo que muchos nos pudimos sentir identificados: el traer a la vida a un ser querido. Mucho se cree que la historia está basada en los cementerios chamanes y vudús, de los que existen un sinfín de historias sobre resurrecciones que no terminan nada bien. Lo cierto es que King ha declarado que la historia se le ocurrió cuando Smokey, el gato de su hija, falleció atropellado en carretera. Y poco después su hijo Owen casi tiene el mismo final que Smokey en esa misma autopista. El arte imita la realidad. Número 8. Eso, Andy Muschietti. Quizá muchos prefieren la versión de la miniserie de los 90s y lo entendemos, es de humanos equivocarse, pero la verdad es que a pesar de la magnífica, icónica e inolvidable interpretación de Tim Curry en el papel del monstruo Pennywise y el factor nostalgia, el resto de la serie se ve completamente eclipsada por la narrativa que Muschietti presenta en su adaptación del 2017, con un elenco prometedor de jóvenes actores, el sello de aprobación de King en forma de cameo y un hermano Skarsgård en el barco. Esta película se ganó el elogio de la crítica y los gritos de la audiencia en más de una escena. Quizá el monstruo It es el más popular del escritor, así como el más poderoso de toda su biblioteca. Pero es un hecho que el libro que protagoniza es el más popular de King, por lo que muchos fans agrios siguen esperando una adaptación fidedigna. Pero, muy por el contrario de lo que se pudiera decir de la mayoría de obras literarias, esperemos nunca tener una adaptación 100% fiel al libro, por el bien de los niños actores. Número 7. The Mist, Frank Darabont. La obra con la que Stephen King afirma ser un fanático del horror Lovecraftiano, pero fiel a su narrativa, toda acción transcurre en el lugar más banal posible, un supermercado. El director Frank Darabont, quien no es para nada un ajeno a la obra de King, nos presenta una visión que por instantes supera a la del autor, sobre todo con ese final desgarrador que, aún con nuestra licencia de spoiler, respetamos lo que dijo Stephen King al respecto.
Debería haberse aprobado una ley que establezca que cualquiera que revele los últimos 5 minutos de esta película debe ser colgado del cuello hasta su muerte. Un poco dramático el hombre, si me lo preguntas. Esta película nos hace pensar que quizás si no hubieran echado a Frank Darabont de la serie The Walking Dead en su segunda temporada, todo hubiera sido muy distinto. Número 6. Dead Zone, David Cronenberg. Y hablando de muertos y directores que debieron contemplar para ser showrunners de The Walking Dead, David Cronenberg quizá el director que más nos hace match con la visión de Stephen King, o tal vez hubiera estado mejor aprovechado para El cementerio de mascotas o Sleepwalkers, pero Cronenberg le da vida a las alucinaciones más crudas de nuestro protagonista Johnny Smith, interpretado magistralmente por Christopher Walken, quien también se une a la larga lista de actores de primer nivel que protagonizan una historia de King. Comenta abajo si te gustaría ver un top de mejores actuaciones en adaptaciones de King. Visiones del pasado y futuro, un drama profundamente deprimente y una visión satírica del enfermizo poder de la clase política, aunado a una posible tercera guerra mundial. Si eres fan de los thrillers a lo M. Night Shyamalan, esta premisa te va a encantar. Número 5. Cuenta conmigo, Rob Reiner. King nos demostró en It que comprende la dinámica de los adolescentes sin censurar su lenguaje ni actitudes, y tampoco infravalorar su inteligencia, y eso se potencia en el cuento corto El Cuerpo, el cual está adaptado de muy buena forma por el director Rob Reiner, además de darnos una narrativa tan icónica que años después se imitaría y parodiaría en bastantes series y películas. In all our lives, there's a fall from innocence, a time after which we are never the same. Stand By Me nos cuenta la aventura de 4 adolescentes con unas condiciones de crianza que pudieran describirse como no óptimas, niños fumando y bebiendo, además de tener legítimo interés en ver el cadáver real de una persona recién fallecida. Lo que distingue a esta trama es la fraternidad infantil con la que estos 4 amigos permanecen juntos hasta el final. Literalmente, pues, sosteniendo nuestra licencia de spoiler, el desenlace de esta historia nos cuenta cómo cada uno de ellos se fue distanciando hasta el punto de no saber uno del otro, pero guardando siempre en su corazón lo que vivieron aquel día. No escribí nada. Maldición. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Y también te invitamos a ver nuestro top de películas inspiradas en el horror Lovecraftiano. Ya contamos con 2 entregas y esperamos próximamente traer la tercera parte. Y continuamos con... Número 4. Carrie, Brian De Palma. El director Brian De Palma que dije... El director Brian De Palma es famoso por sus thrillers de mafiosos y espías, pero si algo hay que recordar y puntualizar es que 7 años antes de estallar con Scarface, De Palma realizó una de las mejores cintas, no solo de los libros de King, sino del cine de terror en general. La historia despiadada de un adolescente, y si ya vimos cómo King no le tiembla la mano en demostrar la crudeza de los problemas y riesgos en la adolescencia, aquí tanto De Palma como King nos muestran el terror de una niña por convertirse en mujer, como todo su entorno la oprime y la rechaza como si fuera un monstruo. Y aquí King nos da una enseñanza scooby-desca, recalcando que los monstruos somos los humanos cuando no aceptamos lo que percibimos diferente, y la monstruosidad humana se ve reflejada en Margaret White, una mujer conservadora, opresora y violenta, una visión ideológica bastante adelantada a su tiempo. Carrie, un clásico que no te puedes perder. Número 3. Misery, Rob Reiner.
Debatible si Misery del ya mencionado Rob Reiner sea mejor que Carrie o si incluso es mejor que los dos puestos arriba. Pero aquí tenemos a la primera presea tanto de la Academia como de los Globos de Oro, pues si hablamos de interpretaciones legendarias, no se puede dejar de lado a Katie Bates, ganadora en ambos galardones por su magnífica interpretación de Annie Wilkes, la enfermera de la que absolutamente nadie quisiera estar bajo su cuidado. Misery aborda uno de los terrores más grandes del escritor, toparse con un fanático obsesivo y maníaco. King cuenta cómo muchas veces han habido fanáticos que le dicen cómo abordar secuelas de sus obras, pero él, al ser el agrio favorito de todos, le importa poco la insistencia de los fans. Pero muy en el fondo, quizá King se vio a sí mismo sometido a merced de un fanático que lo obligara a escribir un final feliz para los perdedores de Derry, o un final en el que John Coffey quede absuelto y pueda ver todas las películas que él quiera. Misery, un clásico que nos demuestra que el peor monstruo imaginable puede ser un humano con poder sobre un vulnerable. Número 2. Green Mile, Frank Darabont. Y no hemos terminado de llorar por quizá el personaje más amable de toda la colección de King, el gigante John Coffey, como la bebida, pero no se escribe igual. Duele bastante más que Stephen King, de hecho, haya tomado como base la historia real de George Stinney, un niño afroamericano de tan solo 14 años quien fue condenado a la silla eléctrica en 1944, luego de un juicio a todas luces sesgado por el racismo, me gustaría decir que de la época, pero lo dejaremos en el racismo de Estados Unidos. Quizá por eso John Coffey se retrata con la ternura e inocencia de un niño. Probablemente ni siquiera el mismo Stephen King tuvo el corazón para mostrarnos la crueldad del mundo real y nos descafeinó a John Coffey, pintándolo como un gigante que en cualquier momento pudiera liberarse él mismo, pero decidió respetar el sistema y no retratar a un niño vulnerable al que el sistema no le dio ninguna oportunidad. Sin duda, Frank Darabont y el fallecido Michael Clarke nos conmovieron y le dieron un poco de luz a tan trágica historia. Número 1. Shawshank Redemption, Frank Darabont. Con su tercera adaptación de la lista y llevándose oro y plata, Frank Darabont, fanático y amigo personal de King, nos trae no solo una de las mejores adaptaciones del autor, no solo una de las mejores adaptaciones libro-película, sino una cinta que entra en el debate sobre las mejores películas de la historia, también siendo la consagración de Morgan Freeman como leyenda del cine, y nos narra una historia literalmente sacada del mundo real, una historia de superación, de esperanza y de sueños, descubriendo una perspectiva optimista poco explorada del autor. Claro que hay momentos que llevan el sello King, y visto lo hecho con The Mist, el sello Darabont, con mayúsculas. Una de esas obras que merecen no ser spoileadas, por lo que solo resta recomendarla a quienes no la hayan visto y abrazarnos y abrir un debate en comentarios, todos los que ya la hemos visto. Y bueno, déjanos en comentarios si estás de acuerdo con esta lista o qué lugares cambiarías. También cuéntanos si fueras Annie Wilkes y King fuera Paul Sheldon, ¿qué final le obligarías a cambiar? Los esperamos en la caja de comentarios.